Bueno, durante la semana, muchas gracias, el Señor me comenzó a motivar con respecto a una palabra que anima. Y a mí me gusta la palabra animar porque está escrito que el que anima, reanima. Así es que yo fui reanimada con respecto a la palabra que el Señor me iba dando y también confrontada. Decía hoy en la mañana que no hay otra iglesia igual que el Centro de Victoria Cristiana. Es la mejor de las iglesias y yo pensaba en el lema y en el eslogan que la acompaña, ministrando amor a un mundo herido. No hay otra palabra o no hay otras palabras que se acerquen más al corazón de Dios que el lema que nos da identidad. Ministrando amor a un mundo herido es precisamente lo que Dios quiere. Yo me preguntaba también si estamos hablando el mismo idioma y si todos entendemos bien lo que significa la palabra ministrar o ministración. Y ministrar no es ni más ni menos que servir. Dios vino a servir, el Señor vino a servir. Él dijo, yo no vengo para que me sirvan, yo vengo a servir, para dar vida en rescate por muchos. Entonces, nosotros estamos en esta congregación donde se predica la palabra de Dios, ni se suma ni se resta, es la palabra que usted encuentra en las Escrituras, donde se ministra amor, porque esto es una gran familia, es el cuerpo del Señor actuando en favor de los otros. Eso es lo que hemos aprendido en el Centro de Victoria Cristiana y lo que estamos aprendiendo. Y yo le doy gracias a Dios de haber mantenido firme mis pies en esta congregación, porque le repito, no hay otra igual. Aquí se ministra amor a un mundo herido. Hoy estamos celebrando Pentecostés. Celebramos Pentecostés y recordamos aquellos 12 hombres en una habitación. Estaban juntos, estaban en armonía, estaban bajo el poder del acuerdo, pensaban en Jesús, en sus enseñanzas y de repente vino un estruendo fuerte, un ruido muy fuerte y lenguas de fuego descendieron sobre cada uno de esos hombres que estaban ahí. Y esas lenguas de fuego, el fuego significa fuego purificador. Fuego que consume todo aquello que nos impide la correcta relación con el Señor, pero además nos inflama, nos motiva, nos levanta, nos da vida para el servicio, para la ministración, para ministrar amor a un mundo herido. Esos son los planes que el Señor ha traído al Centro de Victoria Cristiana. Y en esos planes, ustedes y yo tenemos un cupo. El Señor no hace acepción de personas. El Espíritu Santo de Dios nos ha adornado, nos ha galardonado con ciertas habilidades específicas y juntos formamos un cuerpo que ministra amor a un mundo herido. De tal manera que con esos dones unos sirven en la congregación, otros son maestros, otros son predicadores, otros son evangelistas, otros son pastores. De todo hay en el cuerpo de Dios. Así es que todos tenemos un cupo y el Señor nos dirige hacia ese vallado y a esa vara que hablaba el pastor José Ángel, de cómo lo utilizamos, porque esa vara nos da dirección en nuestro diario actuar y ese cayado nos sostiene en momentos en los cuales transitamos por ese desierto que el pastor José Ángel también mencionaba. Así es que no hay excusas. No diga usted que no tiene cabida en cuanto a los planes que Dios tiene para esta congregación. El Señor no acepta excusas. No aceptó la excusa de Moisés, no aceptó la excusa de Jeremías y por medio de ellos hizo grandes obras para el pueblo de Dios. Entonces, dispongámonos, animémonos para servir, para ministrar al pueblo de Dios. Muchos se dirán, ¿cómo sé yo que el Espíritu de Dios mora en mí?
¿Cómo sé que lo tengo? ¿Acaso yo he oído ese ruido estruendoso que escucharon los discípulos en esa habitación hace tantos años atrás? Al menos yo no lo he escuchado, pero sabemos que cuando creemos en el Señor, ríos de agua viva comienzan a fluir en nosotros. Y el cambio que esos ruidos, que ese conocimiento del Señor Jesús hace en nosotros, es la prueba fehaciente de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Hágase un autoexamen en este momento. ¿He sido transformada? ¿Sigo siendo la misma? Hay cambios importantes en mi diario vivir. ¿Soy la misma o no lo soy? Puedo decir gracias Dios por lo que has hecho en mi vida, por lo que ahora estás haciendo y por las grandes cosas que están por venir en mi existencia. Eso es la participación, el involucramiento del Santo Espíritu de Dios en usted, porque Él renueva, Él restaura, Él anima, Él impulsa, Él lanza para el trabajo en el nombre del Señor. El Señor Jesús cita al profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el Espíritu de Dios citado en el libro de Isaías, pero que hoy es la misma verdad en su vida. Él está en nosotros, capacitándonos para enviarnos para su trabajo, para ministrar, para servir a quienes hoy se encuentran en el desierto que mencionaba el pastor, porque es necesario acercarse a Él para recibir esa agua que fluye con vida, para ser restaurados. El pastor José Ángel también lanzó una palabra que yo la atesoré en mi corazón como una profecía para la congregación y que medito muchísimo en ella. Él dijo: Centro de Victoria Cristiana, manantial de aguas, y aquí vendrán a calmar su sed los necesitados. Esos somos nosotros. Por eso digo que aquí se proclama y se declara la palabra de Dios. Lo que está en el corazón de Dios se vive en esta congregación para los demás. Ahora, algo está pasando, no en el Centro de Victoria Cristiana, algo está pasando en el pueblo de Dios que nos tiene que llevar a una profunda meditación. Y vamos a ver lo que en su momento Pablo le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6. Pablo le dice a Timoteo: por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Al principio yo les decía que todos nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido adornados, galardonados con cualidades muy específicas, que son diferentes unos con otros, pero que todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Pero Pablo, no es casualidad que le diga a Timoteo: hermano, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Entonces yo me pregunto, ¿sería que Pablo notaba en Timoteo cierta pasividad? ¿Será que Dios hoy nos está diciendo a nosotros: hijo, hija, aviva el fuego del don que he puesto en ti? ¿Será que esa palabra hoy está totalmente actualizada en nosotros y tenemos que pedir un avivamiento al Espíritu de Dios para cumplir con los planes de la congregación? ¿Será que estamos desanimados? ¿Será que estamos negligentes? ¿Será que estamos pasivos? ¿Será que definitivamente tenemos que pedirle a Dios que avive el fuego del don que puso en nosotros? ¿Será eso? Ahora, luego Pablo a la iglesia de Éfeso
le vuelve a decir otra palabra que nos conmueve hoy en día a todos. Él le dice a la iglesia: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. De nuevo comienzo a sentir o a percibir yo que hay cierto adormecimiento. Por un lado, Pablo dice: aviva el fuego del don que Dios te ha dado. Y por otro lado dice: levántate, despiértate, estás entre los muertos, te necesito activo, te necesito animada, te necesito con ganas de trabajar. Y es que mire, recordando un poco a los personajes de la Biblia, que son personas reales, que vivieron en su momento, yo pienso que están en necesidad, con aquel esfuerzo, con aquella decisión de aquella mujer que se arrastró entre las multitudes para agarrar el borde del manto del Señor y que se desatara el poder. También tenemos que trabajar con aquella vehemencia de aquellos ciegos que gritaban y gritaban para capturar la atención del Señor. También tenemos que trabajar con aquel corazón agradecido de aquel leproso único entre 10 que se devolvió, se postró ante el Señor y agradeció. Tenemos que trabajar con ese corazón agradecido, pero también con ese desenfado que tuvo el rey David, que aún siendo rey se despojó de sus investiduras, se tiró a la calle y con poca ropa alabó y adoró a Dios. Con esos ejemplos tenemos que trabajar, con ese entusiasmo tenemos que trabajar, con ese denuedo tenemos que proclamar la palabra. No podemos mantener dormido el don que el Espíritu de Dios depositó en cada uno de nosotros. Pero yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué Pablo insistía tanto en reactivar a los hijos de Dios? Al pueblo, a la gente, porque él les decía: despiértense, levántense, están como muertos. ¿Por qué? En Isaías 41:17 está la respuesta, y atesóranla en su corazón, porque yo dije que durante esta semana el Espíritu de Dios me llamaba a traer una palabra de ánimo, de dinamismo, de determinación. Isaías 41:17: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. ¿Entendimos? Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las están encontrando. ¿Será que nos estamos quedando pasivos? ¿Será que estamos callados? ¿Será que no estamos despertando? ¿Será que no estamos trabajando como Dios lo está demandando? ¿Será eso? Porque hay mucha gente en necesidad, viviendo en el desierto, que no está encontrando las aguas. ¿Qué nos pasa? Está escrito, está escrito. Pero el que cree en el Señor, en su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua que calma la sed. Y ya se dijo que el Centro de Victoria Cristiana es un manantial, un tremendo estanque de agua de vida, viva, donde van a venir los sedientos. Y aquí sí van a encontrar las aguas que necesitan. Aquí van a encontrar la vara y el cayado que el pastor José Ángel acaba de decir, para dirigirnos, para sostenernos en momento de necesidad. El Centro de Victoria Cristiana es una congregación bendecida. Ahora nos toca hacer nuestro ese lema, esas palabras, cerca están del corazón de Dios. Ministremos amor a un mundo herido. Ministremos amor a un mundo herido. Yo mencionaba que el Centro de Victoria también se puede llamar Betesda, porque Betesda significa casa de misericordia. Y hablemos un poquito de lo que sucedió en Betesda. Hablemos un poquito de aquel paralítico que está en Juan 5, que a mí también en el transcurso del tiempo, en la lectura de la palabra y el estudio, me ha llamado la atención este paralítico. Recordemos el estanque de Betesda.
Un estanque donde cada cierto tiempo, sin anunciar, en forma sorpresiva, bajaba un ángel. Ese ángel movía las aguas y el primero que ingresaba a esas aguas era sano. Imagínense lo que había alrededor del estanque de Betesda. Hay mucha gente necesitada, mucha gente enferma, habían paralíticos, habían cojos, ciegos, sordos, de todo había. Y todos luchaban por ser los primeros en ingresar al estanque y recibir sanidad. Pero había ahí un paralítico, 38 años postrados en el estanque de Betesda, cercano tal vez a las aguas. Y el Señor Jesús le llama la atención, esta persona se acerca a él, que no se mueve, y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, sáname. Entonces, yo me pregunto, vea lo que es el pueblo de Dios. 38 años cercano a las aguas sin poder llegar a ellas. Paralítico, está bien. Le costaba la movilización, está bien. Pero yo me pregunto, es que fueron 38 años, Dios mío. Fue demasiado tiempo. ¿A dónde estaban las redes de apoyo de este hombre? ¿A dónde estaban sus amigos? ¿A dónde estaba su familia? ¿A dónde estaban aquellos corazones generosos que lo podían levantar e introducir a las aguas? ¿A dónde están? ¿O es que acaso no acabo de citar las escrituras en Isaías, donde dice que los necesitados buscan las aguas y no las están encontrando? ¿Qué le pasó a ese hombre paralítico? ¿Por qué nadie lo ayudó a introducirse en el estanque? Esta es una palabra para que la meditemos. ¿Cuál es la condición nuestra en este momento? ¿Estamos ayudando? ¿Estamos ministrando? ¿Estamos presentándole a las personas a Jesús? ¿Estamos hablando de las cosas extraordinarias que Dios hace? ¿O estamos callados? Hace poco estaba en el Hospital México esperando una cita médica de tiroides. Y me senté a la par de una muchacha, de una señora, y de repente comenzamos a hablar de nuestro invitado especial en toda conversación. Comenzamos a hablar del Señor. Y yo le daba palabra y ella me daba palabra. Yo sentía el Espíritu de Dios tan presente en la conversación y de repente me dice, vieras que tengo un cuñado sumamente enfermo. Yo sé que él necesita escuchar la palabra de Dios. Yo sé que él necesita esa oración de salvación, donde se le dice al Señor, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres la fuente de mi salvación, pero no sé qué hacer. Y le digo yo, ¿cómo no sabe qué hacer? Me dice, es que no sé cuándo. No sé en qué momento. Y le digo yo, pues señora, le cuento que su momento es ahora. Su momento es ahora. Visite a su cuñado, déle la esperanza, refuerce sus fuerzas, háblele de los milagros del Señor, háblele de los planes de salvación. Su momento es ahora. Nuestro momento es ahora. Es tiempo de levantarse. Levántate, resplandece, porque la luz del Señor está con todos nosotros. Suena sencillo, parece que no. Es muy sencillo oírlo y nos llenamos de alegría y de gozo y nuestro corazón se agita, pero llevarlo a la práctica cuesta. Y la palabra de Dios lo reconoce, porque lo repito, Dios nos está llamando a activar el fuego del don que Él nos puso, que Él nos dio. Él nos está llamando a levantarnos, porque pareciera que estamos dormidos. En nuestras familias, en nuestro vecindario, en nuestros trabajos, hay personas que necesitan que les ministremos amor, porque están heridos, están en tremenda necesidad. Estamos como en un Betesda. Hay personas que tienen sus extremidades inferiores en perfecto estado, pero no caminan. Están detenidos en la vida.
Están dando vueltas y vueltas y vueltas en un desierto, porque no ha habido persona que se ha acercado a ellos y los ha ministrado, los ha servido, les ha presentado al Señor. Hay personas con sus sistemas auditivos y ópticos en perfecto estado, pero no ven ni oyen, están postrados, están en un desierto. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Dios no se ha movido hacia ellos, no los ha ministrado, no los ha bendecido. ¿Y nosotros a dónde estamos? Recuerden, el Señor me dio una palabra de ánimo. Esto es una excelente congregación. Somos copas donde rebosa esa agua viva de vida que podemos compartir. No nos la podemos dejar. Algunos se preguntarán, bueno, pero es que ¿valdrá la pena? Total, que yo hablo y veo a las personas igualitas, ese no es su problema. Ese no es su problema. Nosotros en la sociedad como cristianos evangélicos, como conocedores del Señor, tenemos un rol protagónico que cumplir y es compartir la palabra de Dios. El milagro es del Señor. ¿Ok? Eso es otra cosa. Pero nosotros tenemos prácticamente la obligación, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos mueve. Como movió a Felipe al desierto cuando estaba aquel etíope que era tesorero de la reina de Etiopía y se lo encuentra leyendo el libro de Isaías. El Espíritu de Dios movió a Felipe a ese lugar y Felipe le pregunta, ¿qué estás leyendo? ¿Entiendes? No entiendo nada. No entiendo nada. Entonces Felipe cumplió toda esa tarea ante el etíope por la cual el Espíritu de Dios lo había movido a ese lugar. Vean, aquí nadie puede decir que nosotros en nuestro diario vivir en algún momento de nuestras vidas recientemente hemos tenido oportunidad de compartir la palabra de Dios. No me digan que no, porque eso no lo puedo creer. Todos tenemos la oportunidad en determinado momento, la oportunidad la da el Señor de detenernos y ministrar a una persona, bendecirla, servirle. El Señor lo dijo, yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir a los demás, porque hay necesidad, hay mucha tristeza, hay mucho dolor. Cuando en la mañana yo les comentaba que hay en Génesis un versículo, en Génesis 1:2, que si yo lo traigo a la realidad actual, tiene sentido. Porque en Génesis 1:2 la palabra dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Eso me impresiona a mí. Ojo, la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba entenebrecida, habían tinieblas. ¿No es algo parecidito a lo que vivimos hoy? ¿Verdad que sí? Hay mucha tiniebla en la tierra el día de hoy. Pero ¿qué pasaba? El Espíritu de Dios se movía con un poder tan sorprendente que lo ordenó todo. Separó las aguas de la tierra firme y cada día creaba y creaba y creaba y cada día hacía cosa nueva y hizo la noche e hizo el día y puso la luna y puso el sol y puso las estrellas y creó la fauna y creó la flora e hizo al hombre y todo estuvo bueno. Bueno, ese espíritu creativo, ese espíritu que lo ordena todo, es el espíritu que hoy muere en usted. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que estamos cruzados de brazos? Si en nosotros hay un tremendo poder, que es el poder de Dios, aquel que ordenó, aquel que renovó, aquel que creó. ¿Está hoy en usted y en mí? ¿No estamos desamparados? Pero les vuelvo a decir, en esta condición, en esa relación entre Dios y nosotros, ante el mundo, usted tiene un papel protagónico que realizar. Porque Dios se vale de su boca
para que la palabra de Dios sea conocida. Se vale de sus brazos para que usted abrace a quien está en necesidad. Usted tiene un papel muy importante que desarrollar. Somos privilegiados. De hecho, cuando las personas dicen, es que valdrá la pena, pues mírese unos a los otros, por lo que ustedes hoy fue hecho de lo que no había. Lo que ustedes hoy es producto de lo que no había. No éramos, estábamos distanciados. Pero yo bendigo a aquella pareja que un día se acercó a mí, que estaba en un tremendo desierto, y me habló. Y me habló y me presentó al Señor Jesús. Y nunca más me separé de Él. Eso es una decisión importante, usted decide. Pero esas aguas comenzaron a fluir en mí. Y comenzaron a fluir en mí y nunca cesarán de fluir. Nunca cesarán de fluir. Así es que, como les dije al principio, animémonos, reanimémonos, despertemos, levantemos, porque hay una sociedad que nos está esperando. Y el Centro de Victoria Cristiana es un reservorio fuerte, privilegiado de personas que pueden acercarse a una persona en problemas y ministrar. Así es que recordemos, atesoremos toda esta palabra en nuestro corazón. Hace mucho tiempo yo leí un artículo que es real. Es real, no es una historia inventada por alguien. Y se trata de un hombre que tenía mucho amor por los huérfanos, pero los huérfanos desprotegidos. Había gente huérfana, niños y niñas viviendo en la calle. Este hombre tenía un amor inmenso por estos niños y entonces comenzó a buscar financiamiento y creó un hospicio para esos huérfanos. Y los niños eran felices en ese lugar. Pero además él les compartía la palabra de Dios. Los niños eran felices física y espiritualmente. Como el Señor, crecían en talla y en espíritu. Pero un día se le retiró el financiamiento a este señor y él tuvo que cerrar el albergue y los niños volvieron a la calle. Entonces él siempre se preguntó, todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, ¿valió la pena? Y él comenzó a creer que no había valido la pena. Años después de que esto ocurrió, le llegó a este hombre una carta de uno de esos niños que ya era un adulto. Y este niño, en verdad, es uno de los grandes pastores que lidera una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿valió la pena? ¿Sí o no? Él le escribió a ese amigo de la infancia y le dijo, gracias, porque lo que usted sembró en mi corazón siendo un niño jamás se separó de mí. Y yo crecí espiritualmente y el Espíritu de Dios me sostuvo y me guió y me llevó al lugar donde estaba la necesidad, me dio la oportunidad de ministrar a otros y hoy la congregación es grande. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Claro que vale la pena. Claro que vale la pena que despertemos y trabajemos en el nombre del Señor Jesucristo, porque para Él es la gloria y la honra. Usted trabaja para Él y sirve a Él, pero para Él es la gloria y para Él es la honra. Que también es como una palabra profética para esta congregación, al menos así lo siente mi corazón. Y dice así, Isaías 43:19: He aquí que yo hago cosa nueva en este lugar. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa es una palabra para esta congregación. Atesórela en el corazón.
Que el Espíritu Santo de Dios siempre nos guíe. Siempre sea esa vara y ese vallado que necesitamos para sostenernos. Que el Espíritu de Dios avive el fuego del don que hay en cada uno de nosotros para hacer lo que Dios quiere que hagamos, que trabajemos en su nombre, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén.